Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Abaim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz de Shaddai. Amigos, amigas, Ahim Be'achayot, Javerín, Javerot, todos sean bienvenidos. Hoy tenemos una nueva porción de la Torah, la parashá o porción número 8, que es Vaishlach, en hebreo, Vaishlach. Se compone de las letras Vav, Yod, Shin, Lamed, Het, y se traduce como y envió, envió. Aquí estamos hablando entonces de la vida de Jacob, Jacob, el hijo de Isaac. ¿Sí? Jacob viene de salir de la tierra de su suegro Labán. Tienen una gran también un desarrollo. Al final sale de la casa de Labán, no avisa que se viene. Culminando, hay en la parasha pasada hay una conversación, un arreglo entre las diferencias que habían y se prometieron tener paz el uno al otro, no pasar de una señal, de una línea. Así que todo quedó en paz con Labán y de esta manera Jacob comienza este recorrido en su vida de regreso a la tierra de sus padres. En el capítulo 32, que deberían incluirse estos versos, este comienzo de estos versos en la parasha Vaishlach que vamos a ver el día de hoy, pero bueno, así lo han dividido y dice el verso 32 de la siguiente manera: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Elohim, ángeles de Elohim. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Elohim es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Ahora, estos dos versos corresponden a la parashá Vayetse, ¿sí? Y salió, ¿sí? Y salió. Eh, pero deberían de ser incluidas. ¿Por qué razón? Porque ya en la parasha pasada dice que Labán se fue de mañana, besó a sus hijos, a sus hijas y los bendijo, regresó y se volvió a su lugar. Ahora, Jacob continúa su camino de regreso a la ciudad de sus padres y tiene este encuentro con estos dos, con estos ángeles de Elohim, ¿ok? Ángeles de Elohim. Y la parasha comienza en el verso 3 diciendo: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaf, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, campo de Edom, campo en la tierra de Seir. Así que podemos interpretar de esta manera que estos ángeles que él se encuentra allí, empezando el capítulo 32, son ángeles que le traen un mensaje. Recordemos que la palabra mensajero es shaliach, shaliach. Y los ángeles, la palabra para ángel es malach, malachim, también son mensajeros. Así que podemos ver intrínsecamente que hay un mensaje que le traen estos mensajeros a Jacob para así él enviar de nuevo mensajeros a su hermano Esaf. ¿Ok? Y le mandó diciendo lo siguiente. Se presenta como su siervo. Jacob, hay una gran estrategia de parte de él, ese mensaje que le manda a su hermano Esaf para ese encuentro, ¿cierto? Con palabras diciéndole que él es su siervo, que ha progresado. ¿Por qué? Porque vemos a un Jacob, aquí vemos a un Jacob. El nombre Jacob encierra lo que es la naturaleza del ser humano, el hombre, ¿sí? Lo carnal, el hombre que vive en la carne, ¿verdad? Aunque fue llamado un hombre Tamid, un hombre santo, un hombre justo, también tenía sus valencias, sus falencias. O que así de esta manera vemos a este Jacob que en muchas ocasiones, en la parasha anterior también, cuando Labán lo confronta, él dice que tuvo miedo, porque tuvo miedo de que era inseguridad en sí mismo, aunque había visto los milagros del Eterno, aunque había visto las proezas del Eterno siempre cubriéndolo y de la manera que lo despidió de la casa de Labán, aún en ese Jacob. Por eso, amados hermanos, vemos que el nombre de Jacob se conserva, aunque en esta paracha se habla, en la traducción dicen que se le cambió el nombre, pero realmente vemos que aún en la oración que hacemos al Eterno decimos: tú eres el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. No le cambiamos el nombre a Israel. Ese nombre va conjuntamente durante todo el transcurso de la historia, que Jacob es ese hombre, es la carne, lo que ha creado el Eterno, ¿verdad? Esa carne, pero el Israel es ese hombre espiritual que juntos son los que vencen, ¿sí? A toda situación. Entonces vemos un Jacob que nuevamente dice que tuvo miedo al escuchar de que su hermano Esaf también venía a su encuentro, ¿cierto? Que él también vendría, tuvo gran temor al escuchar que venía con tanta gente, con un ejército completo, se angustió. Ahí vemos entonces cómo nos presenta el Eterno y nos deja ver a través de la historia de Jacob a ese hombre de pronto con dudas, a pesar de haber visto los milagros. Así pasa con nosotros. Podemos tener este tipo de experiencias con nuestro abacados, nos sana, nos libera, nos prospera, nos ayuda. Vemos los milagros, vemos su mano poderosa, pero hay situaciones en las que no vemos.
no vemos nuestra emuná no sale a flote, entonces vemos que somos absorbidos por la materia, somos absorbidos por nuestra carne, por los temores, por las angustias, por los miedos. Ese es el Jacob que todos llevamos en sí. Continuamos entonces, amados, en esa amenaza entonces que era la venida de Saf. Esa venida de Saf era una amenaza para Jacob. Y así que toma iniciativa y hace una estrategia casi que militar para poder defender, para poder resguardar a su pueblo, a lo que él venía, a las personas, a los animales, todo lo que, sus posesiones, lo que él traía, tenía que saber administrarlo de la mejor manera. Ahora vemos que esto se lleva a cabo, comienza a mandar estos mensajeros y Jacob se acuerda de orarle al Eterno. Vemos ahí en el capítulo 32, verso 11, dice, líbrame, líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saf, porque le temo, le temo. Hermanos, tener temor no es cobardía, no es cobardía. El hecho de que podamos tener temor o sentir miedo es natural, del ser humano, pero aquí hay algo muy interesante que nos enseña y nos deja hasta para allá, que es que Jacob viene al Eterno a clamarle por su ayuda. Es lo más importante, es lo que debemos nosotros rescatar este punto en esta parasha. Y comienza a orarle. Dice, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y dice, y le recuerda al Eterno, y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ahora Jacob parece que en su espíritu comienza a entender que hay cosas que el Eterno ha prometido y que así como ha hecho en ciertas ocasiones, lo mismo hará con esa palabra final que le ha dado el Eterno. Así que él usa esa experiencia, él usa esas palabras para traerle a colación al Abacadosh y nos enseña a nosotros que en nuestras oraciones también vengamos con la profecía, vengamos con la palabra que el Eterno ha prometido en nuestras vidas. Dice que Jacobs entonces se quedó allí en ese lugar y durmió y comenzó a mandar esos regalos a su hermano, grandes regalos de hatos de ovejas, de cabras, de carneros, de camellos, todo esa riqueza que él había adquirido a través de los años allá con Labán, eh, le estaba dando a su hermano. ¿Por qué? Porque podríamos decir que estas son las consecuencias de un pasado sin sanidad. Recordemos algo, vamos allá al capítulo 28 de Génesis, de Bereshit, el 27 más bien, cuando resulta que Jacob tiene que huir de la mano de Esaf, porque en el capítulo 27, verso 41 dice, y aborreció Esaf a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Había una promesa de muerte, de matanza. Sí, y entonces estas palabras llegan a Rebeca, la madre de Jacob, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaf, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Entonces le da un consejo muy sabio. Dice, ahora pues, hijo mío, aplicando Torah en esto, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán y mora con él algunos días, dice algunos días, pero sabemos que en el ámbito hebreo esos algunos días pueden durar siglos, pueden durar años, pueden durar decenas de años. Así que quédate allá un tiempo, le dice, porque para que el enojo de tu hermano se mitigue hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. Mire, amados, vemos entonces que pasaron muchos años diciendo en la esperanza de que Esaf se olvidara de esas cosas, pero aún en el corazón de Jacob había algo que lo acusaba. ¿Por qué? Porque él dice que sintió temor cuando escuchó que su hermano Esaf venía hacia él con muchos hombres. Dice 400 hombres, pero a cargo de cada hombre había escuadras de soldados. Así que Jacob tuvo ese gran temor y a través de esa experiencia que tiene con Yahweh, podríamos decir que el Eterno le pone en su espíritu tomar esta decisión de reconciliar esa situación, porque pudo ser que el hermano Esaf, aún después de tantos años, más de 20 años, estuvo con esa herida en su corazón por lo que él había dicho que su hermano Jacob le había hecho. Pero en sí, en Jacob sabía que había algo que no había sanado y que necesitaba reconciliar esa situación. En nuestra propia vida cotidiana también podemos tener ese tipo de situaciones diarias
en relación con la pareja, en relación con un familiar, en relación con un amigo, en relación con un colega de trabajo, situaciones que surgen y que no se sellan, no se hablan, no se sanan en el momento, sino que se dejan a la deriva, se dejan sin sanar, sin hablar, sin dialogar. Entonces eso trae remordimiento, eso trae ira, eso trae envidia, eso trae odio. Y esto es lo que nos enseña en esta paracha, que después de tantos años vemos entonces que Jacob toma esa decisión, esa estrategia de mandar esos regalos, esos donativos a su hermano para calmar, para aplacar, porque sabía, él recuerda esas palabras que le dice su madre, tu hermano se consuela con matarte, ¿sí? Por lo que él dice que le has hecho. Entonces, en la mente de Jacob, después de tantos años de no ver a su hermano, seguía pensando por el mismo temor que tenía Jacob en sí, de saber que había hecho algo malo, que había herido con sus actos, había herido a un hermano, que posiblemente con esa promesa que él hizo, pues al encontrarse de nuevo con su hermano, acabaría con todo lo que él tenía. Entonces usa esa estrategia de mandar estos regalos al primero diciendo una cosa, al segundo diciendo otra, al tercero y así todas hasta que llegaron el momento de encontrarse. Aquí hay una interrupción en ese transcurso, en ese avance hacia el encuentro con su hermano. Jacob dice que se levanta aquella noche y tomó a sus mujeres, a sus siervas, a sus hijos, sí, y los tomó e hizo pasar el arroyo y todo lo que tenía, y ahí se quedó en ese lugar porque necesitaba momentos solo, estar a solas con el Creador, necesitaba meditar exactamente, necesitaba luchar con esos temores, necesitaba realizarse en sí mismo qué era lo que estaba sucediendo y de qué manera tenía que actuar. Fue el momento en que Jacob decidió en ese momento quedarse solo. Y dice que esa misma noche se aparece un varón que lucha con él durante toda la noche. Esto podemos interpretarlo con esa lucha personal, con esa entrega de adoración, de búsqueda del Eterno, porque hay tanta, están abrumando la inseguridad, el temor, el miedo, sobre el futuro, qué va a suceder, esas cosas, esa lucha de Jacob en ese momento, podemos interpretarlo de manera espiritual así, pero esa lucha, digamos, en lo literal con ese hombre, que sabemos que es exactamente el mismo Elohim, porque él mismo lo dice, he luchado con Elohim cara a cara. Cara a cara. Y esa lucha que vemos ahí, que transcurre horas y horas y horas luchando. Y bueno, al rayar el alba dice este ángel que interpretan los hermanos de la casa de Judá, pero sabemos exactamente que es el mismo Mashiach quien está en esa lucha, está allí con Jacob para bendecirle. Y Jacob, en su insistencia, en su perseverancia, dice, yo no te voy a dejar ir, no te puedo dejar ir hasta que tú me bendigas, hasta que tú me bendigas. Y recibe en ese momento la adicción del nombre, el nombre Israel. Y aquí esto es poderoso porque ahora se anexa al nombre de Jacob el nombre Israel, el nombre que es ese nombre espiritual, el nombre que se sobrepone a las situaciones diferentes. Vamos a ver a partir de ahora esa combinación de nombres en toda la historia, Jacob Israel. Amados, eso no pueden estar separados. No fue que ya no se dirá más tu nombre Jacob y vamos a escuchar solamente Israel. No, eso no sucede porque lo que nos está mostrando aquí la escritura es que vamos a ser como pueblo de Israel, a tener esas dos características, el Jacob, el sí, la humanidad, lo natural, lo material en nosotros y el Israel. Cuando decimos somos Israel, es cuando nos sobreponemos a lo material, a lo físico, para elevarnos a las cuestiones espirituales y poder vencer por encima de las cosas materiales. Eso es lo importante que queremos destacar en esta paracha. El recibir ese nombre de Israel significa muchísimo para ti, para mí, que estamos caminando en raíces hebreas. Ahora hay ese intercambio de conversación entre este ángel, entre este hombre, ¿sí? Y le dice entonces, hasta que no me bendigas, no te soltaré. Esa debe ser nuestra manera de luchar en contra de adversidades. Venir al Eterno primeramente, prepararnos, tomar acción y no soltar las promesas del Eterno. Recordarle al Eterno lo que dice su palabra, amados, pero para eso es necesario que nosotros caminemos en emuná, caminemos haciendo lo que nos corresponde hacer para llevar a cabo esas situaciones. Así que ese es el momento en que Jacob recibe ese nombre Israel. Ahora entendemos que el nombre Jacob e Israel son dos entidades, son dos que forman uno. Y eso forma al ser humano, eso forma a todo aquel que es pueblo de Israel, el que es espiritual y el que domina la carne. Porque dice aquí, este ángel le dice, porque has vencido, has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. De la mano de Elohim podemos vencer cualquier cosa, no hermanos. Ahora vemos que Jacob
pasa Peniel, el lugar que llama. Vemos una característica que Jacob pone nombres en esta parashá. Primero en la parashá anterior puso Mahanaim, 2 campamentos. Luego pone el nombre el nombre también que le da a ese lugar, Peniel, donde lucha con este ángel, con el mismo Yeshua, y también al final pone el nombre de Elohei en el capítulo 33, le pone el nombre, erige un altar y lo llama el Elohei Israel. O sea que Jacob pone nombres que dan característica al lugar y al acontecimiento de ese mismo lugar, ¿ok? Así que vamos, seguimos avanzando. Capítulo 33, vemos que entonces hay esa reconciliación. Alzando Jacob los ojos, dice que miró y aquí venía Esaf, vio a su hermano, venía a su hermano, ¿verdad? Y los 400 hombres con él. Entonces, él repartió a los niños, hizo la misma estrategia, se puso en posiciones y bueno, llega el momento en que Esaú corrió a su encuentro, lo abraza y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Un encuentro feliz, aparentemente, vemos aquí que al final de todo, después había ablandado el corazón de su hermano con los detalles y con la manera sincera, además de que Jacob se había humillado delante, primeramente del Eterno y segundo, alcanzar una humildad en sí mismo para que nada en su corazón se levantara en el momento que encontrara a su hermano y pudiera lanzarle alguna palabra que hiriera su corazón. O sea, estar preparado. Nos enseña esas 7 veces que él se inclina. Humildad y también alcanzar un nivel espiritual donde podemos afrontar una situación del pasado de la cual ya no vamos a ser heridos, ya no vamos a ser lastimados. Esto podemos incrustarlo en esta paracha, pues él adquiere durante estas postraciones un nivel espiritual fuerte, un nivel espiritual que lo va a llevar a la victoria. Y esto es lo que vemos aquí, que se encuentran y Esaf sigue el relato diciendo que él asó sus ojos y vio a las mujeres y los niños. Vemos aún así la expresión de este hombre que lo primero que mira es las mujeres. Sabemos que hay una debilidad en el pueblo de Ismael, en el pueblo de Saf, ¿sí? De Saúl, que hay una debilidad en cuanto a la carne. Sabemos que desde pequeño se demostró eso en Esaf, en Ismael, eran hombres de casa, buscaban la sangre, buscaban la casa, buscaban estar activos con las cuestiones carnales de este mundo. Y eso es lo que vemos aquí, podemos ver e interpretar de que él mira primeramente a las mujeres y los niños. Y dice, ¿quiénes son estos? Respondió, son los niños que Elohim ha dado tu siervo. Y ahí surge esta conversación ya un poco ya más tranquilo, de verdad, más tranquilo. Se consigue esa reconciliación y hay propuestas de Esaf y hay propuestas de Jacob. Y Jacob, sencillamente, él va con un objetivo y eso es lo que de pronto podemos aplicar en esta parasha, que el hermano que se reconcilió con él pretende que sigan juntos, de que sigan el camino o que se unan, pero Jacob sabe exclusivamente el propósito que Elohim tiene para él y para esa nación que vendría a través de sus hijos. Por eso él rechaza cualquier invitación. Y esto nos enseña a nosotros que cuando el Eterno tiene un propósito contigo, debemos enfocarnos en él, porque aparecerán de pronto tentativas, aparecerán estrategias del enemigo o propuestas del enemigo para desviarnos un poco, para retrasar esa obra. Y Jacob, vemos a un Jacob aquí ya después de esa lucha con ese ángel, vemos a un Jacob mucho más elevado, mucho más cimentado, un Jacob más seguro de sí mismo. Dice, no, ya no tengo temor. Voy a responder a mi hermano de la manera que tengo que responder. Y hubo este diálogo diciendo, ok, vamos a concluir esto. No es necesario ninguna de las ofertas que tú me das. Tú quédate tranquilo, sin ofender. Sí, sin ofenderlo, sin rechazar de una manera agresiva, ¿cierto? Demostrándole ese afecto a su hermano. Te agradezco muchísimo lo que haces, cómo te interesas por mí, porque él le dijo, he visto a mi hermano, he visto casi la cara de mi Elohim, como tú me has recibido. Esa fue la expresión que le dio Jacob a Esaf. Entonces, sabemos que hay personas que les gusta sentirse muy bien recibidas y eso es lo que hace Jacob, no de una manera ¿cómo se dice la palabra de lisonjas o de exaltarlo falsamente, sino de una manera muy respetuosa? Pero hay personas que se sienten bien con eso y a veces esperan ese tipo de respuestas de parte de nosotros. Nosotros debemos dar desde el concepto bíblico, del concepto de la moral, del concepto humano, debemos responder a las personas con respeto, ¿cierto? Pero aquí vemos a un Esaú que acepta esas cosas y al final, pues todo queda bien, perfecto. Esaú dijo, entonces quedamos así, ¿sí? Él siguió su camino y Jacob se fue a Sucot. Sucot y edificó casa para sí,
llega Jacob a Sucot y entonces vemos que se establece en Sucot. Llegó sano y salvo, dice, a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, ¿sí? Y allí hace la compra de un terreno. Vemos que todo israelita paga por lo que compra, paga lo que se come, podríamos decir, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Vemos que compra un terreno. Nuevamente, amados, vemos que el pueblo de Israel, los patriarcas, compraron la tierra de Israel, aunque el Eterno ya se la había dado, ellos compran a estas naciones que estaban sobre la tierra de Israel, le compran sus terrenos. Queda registrado aquí en la palabra que ellos compraron, aunque ya el Eterno dice la palabra que del Eterno es la tierra y su plenitud, y al Eterno le plació darle la tierra de Israel, la tierra de Canaán, al pueblo de Israel. ¿Ok? Allí erige entonces el altar, un altar, y lo llamó el Elohé de Israel, el Dios de Israel. Surge este capítulo que a veces encontramos en la palabra, capítulo 34, como un paréntesis de la historia de lo que viene desarrollando el salir, el caminar de Jacob, el encuentro con su hermano y seguir adelante en su proceso, ¿sí? De restauración, de completar la promesa del Eterno. Vemos esta interrupción, esta situación de la hija de Jacob, Dina, con Lea, que la niña sale para los lugares donde no debía estar. Ahora es encontrada en el camino por un hombre que se enamora, que es el hijo del rey, y la viola. Aquí hay el desarrollo de una historia tremenda donde esto pues es una deshonra para Jacob, para el pueblo de Israel, como este hombre sin ningún escrúpulo toma a esta niña, la viola, sí, la viola, y entonces comienzan a recapacitar y a hablar con su padre para que esa hija, le diga a Jacob, sea su esposa. A veces suceden estas cosas, amados, que se hacen cosas a la fuerza y después queremos reconciliar todo eso pensando bien o arreglarlo bien. Esto trajo una consecuencia. Además, la palabra Dina viene de Dan, que es juicio, ¿sí? Daniel, que es Elohim es mi juez, y Dan, pues, que es juicio. También Dina viene de la raíz de Dan, que es juicio. En esta historia, capítulo 34, vemos el acontecimiento más atroz que pudo suceder a este pueblo, que entró a usurpar la dignidad del pueblo de Israel sin pensar las consecuencias. Ahora vemos el desarrollo de esto. Jacob le duele mucho. Los hijos de Jacob, Simeón y Leví, se dan cuenta de esto y toman esta venganza en sus manos, haciendo circuncidar a los hombres cuando le habían propuesto darles tierra, unirse con ellos, aunque la palabra dice que no nos unamos en yugo desigual, que no se unan con las naciones vecinas, paganas, porque van a traer idolatría y los van a hacer desviar de su camino. Ellos aceptan esa propuesta, pero en una manera de poder aprovechar esa oportunidad y hacer su cometido, que era destruir a esta población, cobrar venganza a este hombre que violó a su hermana, y pues esto trae cierto temor a Jacob nuevamente, porque piensa en las consecuencias de que los pueblos se darán cuenta de esta situación. Esto nos enseña, amados hermanos, que debemos siempre consultar con el Eterno, de que no debemos tomar la justicia en nuestras propias manos, de que es doloroso lo que nos puede pasar, de verdad que sí, pero vayamos primeramente al juez, vayamos primeramente al consejo, busquemos la orientación de personas que nos puedan ayudar en ese momento de confusión, de ira, de rabia. Es necesario, porque lo que vemos aquí de parte de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, pues eso va a traer mucha más calamidad y consecuencias en el futuro. Eh, Hacen este tipo de condición, hacen circuncidar a todos los hombres, y al tercer día, que es el día más fuerte, en ese día atacan, dice en el 33, 20, 34, 25, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Entonces, se toma venganza en sus propias manos. Parece ser justo lo que están haciendo, porque duele, amados hermanos. Por eso el Eterno establece normas y leyes en cuanto a la venganza, en cuanto al cometer este tipo de cosas, para que se cumplan de acuerdo a los requisitos que Él ofrece. Y esa es de esta manera como destruyen a este pueblo, los saquean, toman sus bienes, llevaron cautivos a sus hijos, a sus mujeres. Hay algo que me llama la atención en la traducción de Reina Valera, dice, y robaron todo lo que había en casa. Es una de las cosas que también no se puede hacer.
Una cosa es tomar posesión de los tesoros, del botín, que podríamos decir de guerra, pero no hubo una guerra, aquí no hubo una guerra avisada, no hubo una guerra avisada, simplemente hubo un engaño, nuevamente como transmitiéndose esa manera de actuar, ¿sí? Y estos hombres pues no estaban preparados para la guerra y por decir, los toman por sorpresa porque ellos creyeron en la palabra de Simeón y Leví, la propuesta que habían hecho. Ahora incluyen entre esas cosas el robar las cosas que había en cada casa, o sea, usurpar, ¿sí? Desvalijar sus posesiones. Entonces, Jacob realmente dice, me has turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán, y será destruido yo y mi casa. Pero Jacob nuevamente ve que, que hay un temor, que hay una situación difícil en este momento, y lo ataca nuevamente esa inseguridad. Pero todo eso es para enseñarnos a nosotros de que podemos prevenir este tipo de situaciones primeramente dialogando, pero aquí vemos a un Israel, a un Jacob, que tiene que enfrentar este tipo de situaciones, aunque el Eterno le ha dicho, yo estaré contigo, te protegeré, bendeciré a que te bendiga, maldeciré a que te maldiga. No podemos dar eso por sentado porque hay situaciones que necesitan un desarrollo, y esto es lo que vemos aquí, de que se presentan esas situaciones y vuelvan nuevamente Jacob, vuelve a sentir temor, vuelve a sentir ese miedo, y es importante que se le dé desarrollo. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O cuáles van a ser las consecuencias de todo esto? Ahora, en el capítulo 35, ¿sí? La ordenanza de Elohim nuevamente a Jacob. Mire que no le recrimina nada. No hay una llamada de atención por lo que hayan hecho sus hijos de parte de Elohim. Dice, ok, ya sucedió esto, ahora dice, vete de este lugar y vete a Betel, ¿sí? La ciudad de luz, y quédate allí. Y haz allí un altar al Elohim que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Lo interesante de estas palabras es que dijo Elohim a Jacob, levanta, le da la instrucción y dice, haz allí un altar al Elohim, no le dice, haz un altar a mí, hazme un altar a mí. No, le está recordando que ya tuvo un encuentro con ese Elohim, el mismo que le está hablando, pero recuerda que tuvimos un encuentro a ese Elohim, que lógicamente vas a entender que soy yo mismo, que me hagas un altar, ¿sí? Recuerda que yo me aparecí a ti cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces aquí hay una confirmación de, de esa noche, de esa lucha con ese ángel, de esa lucha de ese ángel. Allí le recuerda el Eterno, a ese Elohim, ese soy yo. Entonces, Jacob sale con su familia, todos los que estaban con él. Dice, ahora, lógicamente, habían cautivos, había niños, había mujeres, pero que habían traído sus cositas también, ¿no? Dentro de sus chivitos, dentro de sus cosas, habían traído sus idolitos. Y esto pudo haber contaminado, porque no podemos decir que esto fue un día para otro. Pasaron meses, tal vez años, el tiempo que estuvo Jacob allí establecido. Y se fueron juntando con estas mujeres cautivas y todo esto. Entonces, él dice, es necesario hacer una limpieza de todas estas cosas. Debemos cada vez tras vez, limpiarnos, examinarnos, después de que pasa algo, ¿qué hay en nosotros aún que pueda estar contaminando nuestra vida? Y esto es lo que hace Jacob, ¿sí? De dar esta orden, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos, mudad vuestros vestidos. Cuando se habla de vestiduras en la palabra es de la manera en que nosotros estamos vistiendo nuestro corazón. Y la manera de vestir nuestro corazón es alimentándonos de la Torah. La Torah es la vestidura para nosotros. Así que cambiar esos vestidos, no solamente lo físico, el trapo sucio, sino con lo que nosotros nos vestimos, con que estamos llenando, nos estamos cubriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Eso entonces es necesario hacer una renovación de votos. Levantémonos y subamos a Betel y allí haré un altar al Elohim que me respondió en el día de mi angustia. En el día de mi angustia, recordemos esa palabra angustia, siempre va a estar acompañando a Jacob, porque al final de los tiempos dice que habrá gran tribulación, que esa será la angustia de Jacob, la angustia de Jacob. Y esa palabra ha perseguido a Jacob desde su primer momento de concepción, aún en el vientre de su madre, ya había esa lucha. Y vemos como un Jacob pues va pasando por situaciones que le traen temor, que le traen miedo, que le traen lucha con su tío Labán, con su hermano Esaf. Ahora con esta situación que ha sucedido con los de Siquem, con Hamor y Siquem, su hijo, tremendo, tremendo. Entonces vemos, el Eterno permite estas cosas, usa hombres normales para llevarnos a nosotros a un nivel espiritual que podamos entender que nuestra vida no es color de rosa, sino que hay situaciones que vienen desde terceras personas, vienen desde afuera, pero otras vienen también desde adentro. Tenemos esas luchas.
Vemos lo hermoso de esta paracha donde Jacob lucha y esa interpretación es nosotros luchar con ese hombre interior, ese hombre carnal, de pedir a la eterna bendición, vencer cualquier tentación, cualquier vicio, cualquier cosa que nos pueda estar, hacer cojear. Porque es que yo les digo una cosa, la conclusión que podemos dar de que este ángel haya herido a Jacob en el muslo, el tendón de su muslo para que cojeara, es la interpretación que le podemos dar semejante a si nosotros nos resistimos, si nosotros buscamos luchar en contra de Elohim, si buscamos recriminar a Elohim, hacerle preguntas por qué tanta maldad, por qué tanta muerte, por qué tanta injusticia, o en cualquier situación que tú puedas estar viviendo y tú le reclamas a Elohim, ¿por qué permites que esto me pase? Nosotros siempre vamos a terminar cojeando, ¿sí? Esa es una de las cosas que podemos sacar de esta parasha. Cualquier confrontación en la carne contra Elohim, vamos a salir perdiendo, vamos a salir rencos. No vamos a estar caminando bien cuando nos enfrentamos al hoy. Pero si nos unimos a Él, si luchamos con Él, podemos vencernos a nosotros mismos y vencer a los hombres, cualquier cosa que venga de afuera. Ese es el sentido que podríamos darle a esta hermosa paracha de Vaishlach, y envió. Así que le encuentra a Elohim, habla con él y le da estas palabras de confort en el capítulo en el capítulo 35, verso 9 dice, apareció otra vez Elohim a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo, Elohim, tu nombre es Jacob, ¿no se llamará más tu nombre Jacob? Ahora, esta traducción o el sentido original no es que ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que tendrás, aparte de Jacob, tendrás el nombre de Israel. Ese será tu nombre, Israel, y llamamos su nombre Israel. Porque no vemos que Jacob, el nombre Jacob desaparezca de la Biblia. Entonces, hay algo más profundo que debemos entender. Dice en el verso 11, también le dijo Elohim, yo soy el Elohim omnipotente, crece y multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Promesa para Jacob, porque esta paracha termina con los descendientes de Saf. Y sabemos que esa lucha va a permanecer, aunque vemos algo muy hermoso más adelante. Esta bendición del Eterno le recuerda a Jacob que hay un propósito que él quiere desarrollar en su vida. Y él le dijo, no descansaré hasta que yo, vemos en esa oración o en ese encuentro de Elohim con Jacob que le dice, no voy a descansar hasta que cumpla lo que he prometido. ¿Sí? Cuando Jacob le hace la promesa de los diezmos, ¿sí? Mire, en el capítulo 28, verso 15 dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Mire, ahí está él regresando, pero no iba a ser fácil, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Yo creo que Jacob en esa noche luchando con ese ángel, con el mismo Elohim, le recordaba que era necesario que le confirmara. Esa es la inseguridad de que, ¿será que el Eterno me va a dar esa bendición o no? Esa inseguridad, por eso le dijo, bendíceme, no te soltaré hasta que me bendigas. En el 28:15 es el mismo Elohim que le dice, no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. ¿Sí? Hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Jacob se aferra esa noche y le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Y dice que lo bendijo, pero no le dijo nada más. Pero luego se le aparece en estas ocasiones, en el capítulo 35, y le confirma esa bendición. ¿Por qué? Porque es el mismo Elohim que estuvo luchando con Jacob en aquella noche, con las palabras que le dice. ¿Sí? No te llamarás más. La traducción dice eso, Jacob, sino Israel. Y llamó su nombre Israel. Fue lo mismo que le dijo el ángel en aquella noche. Y también le dijo que será grande, saldrán reyes de tus lomos. Como les decía, esta paracha termina con el capítulo 36, donde se habla de los descendientes de Saf. Los descendientes de Saf. La tierra que te da Abraham y a Isaac le daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se apartó Elohim de él, dice, se apartó Elohim de él. Ahora, también vemos en esta parte algo muy interesante en el verso 14, lo que hace Jacob. Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. Ahí está la Eben, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Esa libación puede haber sido de agua o de vino. Algo muy particular y muy interesante que tiene que ver con el Mashiach. La piedra es el Mashiach, la libación, el Ruach HaKodes, el aceite, ¿sí? La abundancia que traería a nuestro abacados. Y llamó Jacob el nombre a aquel lugar donde Elohim le había hablado con el Betel, ¿sí? El Betel, la casa de Elohim. Se narra en esta paracha también la muerte de Raquel, la muerte de Raquel, ¿sí? Parten de Betel y llegando a Efrata, Rachel dio a luz.
dio a luz su segundo hijo. Ya los últimos días de Raquel, eh, muchos hablan y dan su concepto acerca de que la muerte de Raquel fue prematura, puesto que cuando Labán estaba buscando sus ídolos y Raquel había tomado los ídolos de su padre, pues él al buscarlos, Jacob le dice a el que tenga los ídolos que muera. Entonces, dice que se conecta mucho con el poder de las palabras. Lo que podamos expresar con nuestros labios puede causar algo en el mundo físico. Así que se determina, se puede dar a entender que la muerte de Rachel fue prematura y por esta razón, por el poder de la palabra, porque dice Proverbios que en nuestra lengua, en nuestra boca, hay poder de vida y muerte. Bueno, allí entonces se da el nacimiento de Benjamín, el hijo de la mano derecha, aunque Rachel antes de morir quería ponerle Benoni, que es hijo de mi tristeza. Su padre, o sea, Jacob dijo, no, 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 vamos a ponerle el hijo de la mano derecha. Y murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, ¿sí? La cual es Belén. Y nuevamente Jacob levanta un pilar sobre la sepultura, esta señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel, ahora, y salió Israel. ¿Sí ven? Esa combinación de palabras. Y salió Israel, dice, no, no dice y salió Jacob, sino y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal. Se hace un resumen de los hijos de Jacob. Entonces, ahora están completas las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, para un recorderis de esto. Eh, vemos la profanación del lecho de su padre por parte de Rubén. Rubén era el primogénito de Lea, y aquí hay un problema, porque Rubén, por esta situación, él pierde su primogenitura por haber profanado el lecho de su padre con una de sus concubinas, con Bila, ¿sí? Y entonces pierde su primogenitura. Entonces, Rubén, que era hijo de Lea, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, hijos de Lea, ¿ok? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, 6 hijos le dio Lea. Los hijos de Rachel, que fueron 2, Joseph, que había nacido anteriormente, y Benjamín ya en los últimos días de vida de Rachel, y los 2 hijos de Bila, que son, es la sierva de Raquel, que es Dan, Neftalí, y los hijos de Silpa, que es la sierva de Lea, Gad y Asher. O sea, las dos concubinas de Jacob tuvieron de 2 hijos cada una, tengamos eso en cuenta. Y lo que es Lea, quien es la mayor, recuerdan la historia que Labán le dio a Lea primero y luego tuvo que trabajar para ganarse a Rachel, quien era a la que él amaba. Lea entonces le da 6 hijos, 6 hijos, y Rachel le da 2 hijos, ¿sí? Muy bien, en esta parashá vemos entonces ya en el capítulo 35 la muerte de Isaac, la muerte de Isaac. Vino pues a su padre Amanré, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham y Isaac, y fueron los días de Isaac, 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. O sea, vivió la vida plena. Luego sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Vemos aquí que ahí como después de ese reencuentro, no hay como, digamos, sentimientos, quedó como todo muy limpio, como todo muy sano. Y a la hora de sepultar a su padre, pues vemos que estos hermanos están nuevamente juntos sin ningún tipo de discusión. Así termina el capítulo 35 y en el 36 ya vemos las generaciones, las Toldot de Esaf, el cual es Edom. Deja muy claro en esta paracha, en este capítulo, que Esaú es Edom, ¿sí? Verso 8 dice Esaú es Edom. Verso 19 dice, esto pues son los hijos de Esaú, Esaf, y sus jefes. Él es Edom. Edom. Y vamos a ver eso en las profecías, en los profetas, hablando de Edom. Un profeta que habla exclusivamente acerca del final, ¿sí? De Edom es Abdías, que tiene un capítulo con 21 versos, nos habla acerca de su destrucción por todo lo que hizo, por todo el daño que le causó a su hermano Jacob. Así que, amados, con esta parte de los descendientes de Saf, algo muy interesante destacar es que en el verso 12 dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Saf, y ella dio a luz a Amalek. Amalek también un nombre que se menciona mucho en las escrituras, y un nombre que también trae una descendencia sobre todos los hijos de Saf, los hijos de Ismael, Amalek, quien quiere destruir a pueblo de Israel. También se menciona el nombre de un hombre que se rebeló contra Moshe, que dice, estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Saf, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Saf. Vemos entonces se menciona Amalek y Coré, nombres que vamos a ver mucho más adelante en las porciones
siguientes. Mis amados, esto ha sido importantísimo estudiarlo. No podemos descartarlo de las descendencias de Esaf, porque esto son pueblos que se van a distribuir por toda la tierra y de aquí sabemos exactamente que vienen los edomitas y que de los edomitas viene la Iglesia Católica y todas sus ramificaciones. ¿Sí? Las dos divisiones, los dos campamentos que nos muestran ya la división de la casa de Israel. Lea representa a Israel, Lea representa a Judá, y Rachel representa a las 10 tribus del norte. Así que con esto podemos dar por terminada esta hermosa parasha. Vaishlach envió, donde se nos narra a Jacob y su descendencia, donde Jacob sigue en su lucha, donde sigue en el caminar. Vemos las situaciones, confrontaciones. Jacob representa entonces al israelita, al hombre, mujer que viene a los caminos del Eterno, donde tiene que eh, caminar con estas dos entidades, que es en su carne, vivir en la carne y sobrepasar toda situación a través del Israel que lleva en sí, que es el espíritu, vivir por el espíritu. No están desligadas, no se borró el nombre de Jacob porque es necesario. Nosotros seguimos viviendo en este mundo, estamos en este mundo, pero no somos del mundo, decía nuestro Mashiach, porque él también nos enseñaba y entendía que el propósito de Elohim es transformarnos a nosotros a través de las experiencias que podamos tener en este mundo material, y sobreponernos a través del Israel que hay en nosotros, esa identidad que en el Mashiach ha devuelto a todo aquel que le ama, que le busca, que le adora, que le obedece, para así tener esa identidad que nos llevará a la victoria. Bendito sea el Abacados, que el Eterno le bendiga grandemente y nos vemos hasta una próxima oportunidad en la siguiente parasha, la parasha número 9, amados hermanos, la parasha Vayeshev, que significa y se sentó, descansó. Así que, shalom, shalom, leitraot. Shalom, Ahim.